Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en una de las obras más impactantes y reveladoras de la literatura latinoamericana contemporánea, Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Esta novela magistral, que le valió a su autor el prestigioso Premio Alfaguara de Novela en 2006, nos transporta a las calles empedradas y los rincones oscuros de Ayacucho, Perú, durante la Semana Santa del año 2000. A través de sus páginas, seguiremos los pasos del fiscal distrital adjunto Félix Chacaltana Saldívar, un burócrata meticuloso cuya vida ordenada se verá sacudida por una serie de acontecimientos perturbadores que desafiarán no solo su visión del mundo, sino también nuestra propia comprensión de la justicia, el poder y la naturaleza humana. Santiago Roncagliolo, nacido en Lima en 1975, escribió esta obra siendo el autor más joven en ganar el Premio Alfaguara. Su experiencia como investigador de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú le permitió tejer una narrativa que va mucho más allá del género policial, adentrándose en las profundidades del trauma histórico de una nación y las cicatrices que deja la violencia en el tejido social. Abril Rojo no es simplemente una novela negra, es un espejo que refleja las complejidades de una sociedad que intenta reconciliarse con su pasado violento, mientras navega por las aguas turbias del presente. A lo largo de este episodio, exploraremos los elementos más significativos de esta obra extraordinaria, analizando cómo sus temas resuenan con fuerza en nuestro presente y qué lecciones podemos extraer de ella para comprender mejor nuestro mundo actual. El telón de fondo de Abril Rojo es un Perú que intenta emerger de 2 décadas de violencia política y terror. Ayacucho, la ciudad donde se desarrolla la trama, no fue elegida al azar por Roncagliolo. Esta ciudad, cuyo nombre en quechua significa Rincón de los Muertos, fue el epicentro del conflicto armado interno que enfrentó al grupo terrorista Sendero Luminoso con las fuerzas del Estado peruano. El año 2000 marca un momento particular en la historia peruana. El régimen de Alberto Fujimori está en sus últimos meses, y la aparente paz lograda tras la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, comienza a mostrar sus grietas. La novela nos sumerge en este ambiente de aparente normalidad que oculta tensiones no resueltas y heridas que siguen supurando bajo la superficie. Roncagliolo magistralmente entrelaza la celebración de la Semana Santa, una tradición profundamente arraigada en Ayacucho, con los ecos persistentes del conflicto armado. Las procesiones religiosas, los penitentes y el fervor popular se mezclan con el miedo latente y los recuerdos de la violencia. Esta yuxtaposición crea un ambiente único donde lo sagrado y lo profano, la fe y el terror, la tradición y el trauma, coexisten en un equilibrio precario. La ciudad misma se convierte en un personaje más de la novela. Sus calles empedradas, sus iglesias coloniales y sus barrios marginales son testigos silenciosos de una historia de violencia que se niega a ser olvidada. El autor nos muestra cómo la arquitectura y la geografía de Ayacucho reflejan las divisiones sociales y las cicatrices históricas que persisten en la sociedad peruana. Félix Chacaltana Saldívar emerge como uno de los personajes más fascinantes y complejos de la literatura latinoamericana contemporánea. Su personalidad meticulosa y su devoción casi religiosa por los procedimientos administrativos no son simples rasgos de carácter, sino que representan toda una forma de ver y entender el mundo. Roncagliolo construye en Chacaltana un personaje que inicialmente parece casi caricaturesco en su obsesión por los informes y los sellos oficiales. Sus memorándums perfectamente redactados y su insistencia en seguir los protocolos al pie de la letra podrían parecer cómicos si no fuera por el contexto oscuro en el que se desarrolla la historia. Esta atención extrema al detalle burocrático funciona como un mecanismo de defensa, una forma de imponer orden en un mundo que amenaza con desmoronarse en cualquier momento. La transformación gradual de Chacaltana a lo largo de la novela es particularmente reveladora. Su encuentro con la violencia y la corrupción comienza a erosionar su fe en el sistema que ha servido fielmente durante toda su vida profesional. Sus informes, antes precisos y objetivos, comienzan a mostrar grietas, reflejando su propia desintegración psicológica y moral. El personaje de Chacaltana también nos permite explorar la complicidad involuntaria de la burocracia en sistemas opresivos. Su inicial ceguera ante la realidad que lo rodea no es producto de la maldad, sino de una forma institucionalizada de negación que permite que los sistemas de poder perpetúen la injusticia bajo el manto de la legalidad y el orden. A medida que la investigación de Chacaltana se profundiza, nos encontramos con uno de los aspectos más perturbadores de Abril Rojo, la fusión entre violencia ritual y poder. Los asesinatos que investiga nuestro protagonista no son simples actos de violencia aleatoria, cada uno de ellos está cuidadosamente coreografiado, impregnado de simbolismo religioso y ejecutado con una precisión casi litúrgica.
Roncagliolo construye una narrativa donde los cuerpos de las víctimas se convierten en textos macabros, cada marca, cada herida, cada disposición de los restos cuenta una historia que va más allá del acto violento en sí mismo. La forma en que los cuerpos son manipulados y presentados sugiere un propósito mayor, una comunicación deliberada que mezcla elementos del catolicismo, rituales andinos y violencia política. Esta violencia ritualizada nos remite a la manera en que Sendero Luminoso utilizaba el terror como herramienta de comunicación política. Los asesinatos en la novela no buscan simplemente eliminar a las víctimas, pretenden enviar un mensaje, establecer un dominio simbólico sobre la población. El asesino, al igual que los grupos terroristas del pasado, entiende que no es solo el acto de matar lo que genera terror, sino la forma en que se presenta la muerte. El autor magistralmente entreteje estos elementos con la celebración de la Semana Santa en Ayacucho. Las procesiones religiosas, los penitentes que se flagelan en las calles, las representaciones de la Pasión de Cristo, todo se convierte en un telón de fondo que amplifica el horror de los crímenes. La violencia sagrada de la liturgia católica se refleja y se distorsiona en la violencia profana de los asesinatos, creando un juego de espejos que cuestiona los límites entre fe y fanatismo, entre devoción y destrucción. La novela nos invita a reflexionar sobre cómo el poder utiliza el ritual y la violencia para mantener su dominio. Los perpetradores no solo buscan causar dolor físico, aspiran a controlar la narrativa, a moldear la realidad a través del miedo y el simbolismo. Es una exploración profunda de cómo el terror puede ser instrumentalizado, cómo la violencia puede ser elevada a un acto de comunicación política y cómo el ritual puede ser pervertido para servir a fines siniestros. En Abril Rojo, la religión juega un papel fundamental que va mucho más allá del mero telón de fondo. La Semana Santa en Ayacucho, considerada una de las celebraciones religiosas más importantes de América Latina, se convierte en un velo que simultáneamente oculta y revela la verdadera naturaleza de los acontecimientos que se desarrollan en la ciudad. Roncagliolo utiliza magistralmente la iconografía y el simbolismo católico para crear capas de significado en su narrativa. Las procesiones de penitentes, las representaciones del Vía Crucis, los rituales de sacrificio y redención propios de la Semana Santa se entrelazan con los acontecimientos violentos que investiga Chacaltana. Esta yuxtaposición no es casual, nos muestra cómo la religión puede servir como una máscara que legitima o encubre diferentes formas de violencia. La novela explora cómo las estructuras religiosas pueden ser cooptadas y utilizadas como instrumentos de poder. Los asesinos en la historia no solo matan, transforman sus crímenes en una especie de ritual perverso que imita y pervierte los rituales sagrados de la Iglesia. Esta profanación de lo sagrado sirve como metáfora de cómo las instituciones religiosas pueden ser manipuladas para justificar o encubrir actos de violencia y opresión. La religiosidad popular andina, con su mezcla única de catolicismo y creencias indígenas, añade otra capa de complejidad a la narrativa. Roncagliolo nos muestra cómo esta fusión de tradiciones puede ser tanto una fuente de resistencia cultural como un medio para perpetuar sistemas de poder y control. Los personajes se mueven en un mundo donde lo sagrado y lo profano se entrelazan de maneras imprevisibles, donde la fe sincera coexiste con la manipulación cínica de los símbolos religiosos. A través de la investigación de Chacaltana, vemos cómo la religión puede funcionar como un lente que distorsiona la realidad, permitiendo que las personas ignoren o justifiquen atrocidades que ocurren frente a sus ojos. La fe, que debería ser una fuente de consuelo y sentido moral, se convierte en una cortina de humo que oculta verdades incómodas y permite la perpetuación de ciclos de violencia. Es un recordatorio poderoso de cómo las instituciones religiosas pueden ser utilizadas para mantener estructuras de poder y silenciar voces disidentes. La memoria histórica se erige como uno de los pilares fundamentales de Abril Rojo, donde Roncagliolo explora magistralmente cómo una sociedad lidia con su pasado traumático. A través de las calles de Ayacucho, cada esquina, cada edificio, cada rostro parece guardar secretos de una época que nadie quiere recordar, pero que resulta imposible olvidar. El autor nos sumerge en un mundo donde el silencio se ha convertido en una forma de supervivencia. Los habitantes de Ayacucho han desarrollado un elaborado sistema de negación colectiva, una danza cotidiana donde todos fingen no ver lo que está ante sus ojos, no recordar lo que sus cuerpos y mentes no pueden olvidar. Este mecanismo de defensa social se manifiesta en las conversaciones interrumpidas, en las miradas desviadas, en los temas que todos saben pero nadie menciona. A medida que Chacaltana profundiza en su investigación, se va desprendiendo capa tras capa de este silencio institucionalizado.
Los archivos oficiales, pulcramente organizados, cuentan una historia diferente a la que susurran las paredes de las casas abandonadas, los cementerios clandestinos, las fosas comunes que la tierra se niega a mantener ocultas. La novela nos muestra cómo la memoria histórica no es simplemente un registro del pasado, sino un campo de batalla donde diferentes versiones de la verdad compiten por la supremacía. Roncagliolo teje hábilmente la historia personal de Chacaltana con la memoria colectiva de la ciudad. El protagonista, que ha construido su propia versión del pasado como un mecanismo de defensa, se ve forzado a confrontar no solo los horrores del presente, sino también los fantasmas de su propia historia. Su relación con el recuerdo de su madre, las conversaciones imaginarias que mantiene con ella, se convierten en un espejo de cómo la sociedad peruana lidia con sus propios traumas no resueltos. La novela nos muestra que la memoria histórica no es un simple ejercicio de recordar, sino un proceso activo de construcción y reconstrucción del pasado. Cada personaje, cada institución, cada grupo social tiene su propia versión de lo ocurrido, y estas versiones no solo compiten entre sí, sino que se entrelazan, se contradicen y, en ocasiones, se complementan para crear un tapiz complejo de la verdad histórica. En Abril Rojo, las instituciones del Estado se presentan como un laberinto kafkiano donde la búsqueda de la verdad se encuentra constantemente obstaculizada por la burocracia, la corrupción y el miedo. Roncagliolo disecciona magistralmente el funcionamiento de estas estructuras de poder, mostrándonos cómo pueden ser simultáneamente instrumentos de orden y caos, de protección y opresión. A través de los ojos de Chacaltana, somos testigos de cómo las diferentes instituciones, la fiscalía, la policía, el ejército, la iglesia, operan en una compleja danza de poder y complicidad. Cada institución tiene sus propios intereses, sus propias agendas ocultas, sus propios métodos para mantener el control. El autor nos muestra cómo estas entidades, que deberían trabajar juntas por el bien común, a menudo se encuentran en una competencia velada, donde la información se convierte en moneda de cambio y el silencio en una forma de supervivencia. La fiscalía, donde trabaja nuestro protagonista, se presenta como un microcosmos de esta disfunción institucional. Los informes meticulosos de Chacaltana, con sus sellos y formulismos, representan un intento casi desesperado por mantener la ilusión de orden en medio del caos. Sin embargo, a medida que la investigación avanza, vemos cómo esta fachada de eficiencia burocrática se desmorona, revelando las grietas en el sistema. El ejército, por su parte, emerge como una presencia ominosa que permea todos los aspectos de la vida en Ayacucho. Roncagliolo nos muestra una institución que ha dejado una huella indeleble en la sociedad, no solo a través de su poder físico, sino también a través de su capacidad para controlar narrativas, silenciar voces y determinar qué verdades pueden ser dichas y cuáles deben permanecer en las sombras. La policía se presenta como una entidad atrapada entre múltiples lealtades, su deber oficial de mantener el orden, las presiones del ejército, las demandas de la fiscalía y sus propios secretos oscuros. A través de personajes como Pacheco, vemos cómo los oficiales de policía navegan este terreno traicionero, donde cada decisión puede tener consecuencias fatales y donde la línea entre el deber y la supervivencia se vuelve cada vez más borrosa. La transformación de Félix Chacaltana Saldívar representa uno de los arcos narrativos más fascinantes y perturbadores de Abril Rojo. Roncagliolo nos presenta inicialmente a un burócrata arquetípico, un hombre cuya vida está regida por formularios, procedimientos y una fe inquebrantable en el sistema. Sin embargo, a medida que la investigación avanza, somos testigos de una metamorfosis que sacude los cimientos mismos de su identidad. Al principio de la novela, Chacaltana se nos presenta como un funcionario casi caricaturesco en su devoción por los procedimientos administrativos. Sus informes impecables, su lenguaje burocrático y su obsesión por los sellos oficiales son más que simples características profesionales, son el andamiaje que sostiene su frágil comprensión del mundo. Esta rigidez inicial no es un simple rasgo de personalidad, sino una armadura cuidadosamente construida para protegerse de las brutales realidades que lo rodean. La investigación de los asesinatos rituales actúa como un ácido que comienza a corroer esta armadura burocrática. Cada nuevo descubrimiento, cada pieza del macabro rompecabezas que va armando, no solo desafía su comprensión del caso, sino que también erosiona su fe en el sistema que ha servido fielmente durante toda su vida. Los informes que antes eran su refugio se convierten en testimonios de su progresivo desmoronamiento psicológico. La relación de Chacaltana con su madre muerta, manifestada a través de conversaciones imaginarias en su habitación intacta, adquiere nuevos matices conforme avanza la historia.
Este vínculo con el pasado, que inicialmente parece una excentricidad más del personaje, se revela como un símbolo poderoso de su incapacidad para procesar el trauma y la pérdida. A medida que su investigación lo obliga a enfrentar verdades incómodas sobre el presente, también debe confrontar los fantasmas de su propio pasado. El despertar de la conciencia social y política de Chacaltana es gradual pero inexorable. Su transformación no es solo un cambio de perspectiva, sino una dolorosa reconstrucción de su identidad. El funcionario que una vez encontró consuelo en la burocracia debe ahora navegar un mundo donde las certezas se desmoronan y las verdades oficiales se revelan como elaboradas ficciones. En Abril Rojo, el terror no es simplemente una consecuencia de la violencia, es un instrumento cuidadosamente calibrado de control social y político. Roncagliolo disecciona magistralmente cómo el miedo puede ser utilizado como una herramienta de gobierno, una forma de mantener el orden a través del caos controlado. La novela nos muestra cómo el terror opera en múltiples niveles. Está el terror inmediato y visceral de los asesinatos rituales, con sus elaboradas puestas en escena y su simbolismo macabro. Pero también existe un terror más sutil y penetrante, el miedo que se ha instalado en los huesos de la población, que ha modificado comportamientos, silenciado voces y reescrito la memoria colectiva. Los diferentes actores en la novela, el Estado, el ejército, la iglesia, los remanentes de Sendero Luminoso, utilizan el terror de distintas maneras pero con un objetivo común, mantener el control. El autor nos muestra cómo estas instituciones han perfeccionado el arte de dosificar el miedo, de mantener a la población en un estado de ansiedad constante pero manejable, lo suficientemente asustada como para permanecer dócil, pero no tanto como para rebelarse. La forma en que la información sobre los crímenes se maneja en la novela es un ejemplo perfecto de esta instrumentalización del terror. Los detalles de los asesinatos se filtran estratégicamente, los rumores se cultivan con cuidado, las verdades se distorsionan y las mentiras se adornan con suficientes elementos verídicos como para hacerlas creíbles. Es un ejercicio de control narrativo donde el objetivo no es tanto ocultar la verdad como crear una atmósfera donde todas las verdades parecen igualmente plausibles e igualmente aterradoras. La Semana Santa sirve como un marco perfecto para esta exploración del terror como herramienta política. Las procesiones religiosas, con sus representaciones de sufrimiento y martirio, se convierten en un espejo distorsionado de la violencia real que acecha en las sombras. La línea entre la violencia ritual permitida y la violencia política prohibida se difumina, creando un espacio donde el terror sagrado y el profano se alimentan mutuamente. La soledad en Abril Rojo no es simplemente un estado emocional, es una condición existencial que Roncagliolo explora a través de múltiples capas de significado. El aislamiento de Félix Chacaltana, nuestro protagonista, se manifiesta no solo en su vida personal sino también en su posición como investigador de una verdad que nadie quiere conocer. La relación de Chacaltana con el recuerdo de su madre muerta es quizás la manifestación más evidente de su soledad. La habitación que mantiene intacta, como un santuario congelado en el tiempo, se convierte en un espacio liminal donde el protagonista puede mantener conversaciones imaginarias con el fantasma materno. Estas interacciones, lejos de ser meros síntomas de desequilibrio mental, representan un intento desesperado por mantener una conexión con un pasado más comprensible, más ordenado. El aislamiento profesional de Chacaltana es igualmente profundo. Como fiscal adjunto, ocupa una posición incómoda entre diferentes esferas de poder. No pertenece completamente al mundo de la autoridad militar que controla la región, ni forma parte del círculo de confianza de la policía local. Sus superiores lo mantienen a distancia, sus colegas lo evitan, y los testigos potenciales se cierran ante sus preguntas. Esta soledad institucional se convierte en un reflejo de la soledad más amplia que experimenta cualquiera que busque la verdad en un sistema diseñado para ocultarla. La ciudad misma de Ayacucho contribuye a esta sensación de aislamiento. Roncagliolo nos presenta una urbe que, a pesar de estar llena de gente durante las celebraciones de Semana Santa, parece un lugar profundamente solitario. Las calles empedradas, los edificios coloniales, las plazas vacías después del toque de queda, todo contribuye a crear una atmósfera de aislamiento colectivo. Es una ciudad donde cada habitante parece estar solo con sus secretos, sus miedos y sus culpas. El aislamiento en la novela también funciona como una metáfora del Perú post-conflicto. La sociedad que Roncagliolo retrata es una donde los lazos comunitarios han sido severamente dañados por años de violencia y desconfianza. Cada personaje parece estar encerrado en su propia burbuja de supervivencia, incapaz o no dispuesto a formar conexiones significativas con otros por miedo a las consecuencias que la verdad y la cercanía podrían traer. En el mundo de Abril Rojo,
La verdad no es simplemente difícil de encontrar, es activamente peligrosa. Roncagliolo construye un universo narrativo donde el conocimiento de la verdad se convierte en una amenaza no solo para el sistema establecido sino para la propia cordura y supervivencia de quienes se atreven a buscarla. La investigación de Chacaltana comienza como un ejercicio burocrático más, pero a medida que se acerca a la verdad, descubre que cada revelación trae consigo un nuevo nivel de peligro. La verdad en la novela no es un concepto abstracto o filosófico, es una fuerza corrosiva que desestabiliza todo lo que toca. Cada pieza del rompecabezas que Chacaltana descubre no solo lo pone en mayor peligro físico, sino que también erosiona las estructuras mentales y emocionales que ha construido para dar sentido a su mundo. El autor magistralmente nos muestra cómo diferentes instituciones y grupos de poder han construido elaboradas estructuras para mantener ciertas verdades ocultas. No es solo que la verdad sea incómoda, es que amenaza con desestabilizar un delicado equilibrio de poder construido sobre mentiras convenientes y silencios acordados. La verdad sobre los asesinatos rituales, la verdad sobre el pasado violento de Ayacucho, la verdad sobre la complicidad institucional, todas estas verdades tienen el potencial de hacer colapsar el frágil orden post-conflicto. La forma en que la novela maneja la revelación gradual de la verdad es particularmente efectiva. Cada descubrimiento de Chacaltana no solo lo acerca más al centro del misterio, sino que también revela capas más profundas de complejidad y horror. La verdad en Abril Rojo no es liberadora, es una fuerza destructiva que amenaza con consumir a quienes se atreven a buscarla. La transformación de Chacaltana a lo largo de la novela puede verse como un testimonio del poder corrosivo de la verdad. Su inicial fe en el sistema, su confianza en los procedimientos y los informes oficiales, su creencia en el orden y la justicia, todo se va desmoronando a medida que se acerca más a la verdad. El precio de este conocimiento no es solo su seguridad física, sino también su estabilidad mental y su comprensión del mundo. Al llegar al final de nuestro recorrido por Abril Rojo, es imposible no quedar marcados por la profundidad y la resonancia de esta obra extraordinaria. Santiago Roncagliolo ha creado mucho más que una novela negra o un thriller político, ha construido un testimonio poderoso sobre la naturaleza del mal, la complejidad de la memoria histórica y el precio que pagamos como sociedad cuando intentamos enterrar nuestro pasado sin haberlo procesado adecuadamente. A través del viaje de Félix Chacaltana, hemos sido testigos de cómo la búsqueda de la verdad puede desestabilizar no solo a un individuo, sino a todo un sistema social construido sobre cimientos de silencio y negación. La novela nos recuerda que la violencia nunca es simplemente un evento histórico que podemos archivar y olvidar, sino una fuerza que continúa moldeando nuestro presente de formas tanto visibles como invisibles. Abril Rojo nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las versiones oficiales de la historia y a reconocer que la paz verdadera solo puede construirse sobre los cimientos de la verdad y la justicia, por dolorosas que éstas puedan ser. La obra de Roncagliolo permanece como un testimonio vital de la importancia de la memoria y la responsabilidad que tenemos, como sociedad, de enfrentar nuestros demonios colectivos. Para finalizar, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a la profundidad y complejidad de Abril Rojo. Les recomendamos encarecidamente que lean la obra completa para apreciar todos sus matices y la maestría narrativa de Santiago Roncagliolo. En la descripción encontrarán un enlace para conseguir el libro. La experiencia completa de la lectura les permitirá sumergirse en los múltiples niveles de significado que esta extraordinaria novela tiene para ofrecer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando las obras más fascinantes de la literatura contemporánea. Hasta pronto.